Hola, saludos a todos. Siguiendo con estos vídeos donde intentamos desentramar todo este emporio que gobierna el mundo, no podemos dejar de lado a una de las familias más poderosas que ahora mismo, según algunos datos, pues posee más de la mitad de las riquezas del mundo. Y según unos datos que yo no he podido constatar del todo, pero bueno, los veo más o menos creíbles, se estima que si la fortuna de los Rothschild se repartiera por igual a todos y cada uno de los habitantes de este planeta, correspondería a cada persona, a cada individuo, unos 2 millones de dólares, y con esto se dice todo. Bueno, a menudo se asume que los Rothschild se hicieron inmensamente ricos a través de la banca, ¿no? Y es popular el famoso episodio de la batalla de Waterloo, donde a través de sus agentes prepararon una gran trampa y se hicieron con el poder absoluto de Gran Bretaña ya por 1915. Pero no hay que olvidar que la banca en sí no era nueva por aquel entonces, porque ya antes los caballeros templarios fueron los verdaderos arquitectos del dinero asociado a la deuda, y en general lo que hoy entendemos como banca internacional, y fue allá por el siglo XII, ¿no? Esto significa que la familia Rothschild surgió siglos después de estos líderes de la industria bancaria, y las familias que estaban detrás de los templarios no iban a permitir competencia, ¿no? Es más, fueron estas mismas familias quienes acogieron a los Rothschild bajo su control, ¿no? Ya desde sus inicios, los Rothschild estaban muy bien conectados con el Vaticano, y con algo que hay que entender y poner sobre el tapete para comprender cómo funciona todo este entramado, ¿no? Y son las órdenes de caballería católica, tales como la Orden Constantiniana de San Jorge Sagrado y Orden de Malta. Y cuando se elevaron al poder y a la opulencia, pues ya estaban en contacto con estas órdenes. Como prueba de ello, Mayel Amschel Rothschild, fundador de la dinastía bancaria, fue el iniciador de esta inmensa riqueza, aparece retratado con la Cruz de Malta, una insignia católica, alrededor de su cuello en esta foto que vemos a continuación, ¿no? Pero la primera incursión de la familia Rothschild en algún tipo de poder bancario fue a través de la familia Oppenheimer. Según la Wikipedia, Samuel Oppenheimer fue un banquero judío, proveedor militar para el Sacro Imperio Romano Germánico. Disfrutó del favor especial del emperador Leopoldo I, a quien le adelantó considerables sumas de dinero para la Gran Guerra Turca. ¿Quién era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I? Bueno, Leopoldo I de Habsburgo, rey de Hungría desde 1655 y de Bohemia un año después, era el emperador del Imperio Romano Sacro Imperio Romano desde 1658. Y vamos a leer aquí dos pequeños fragmentos, uno de la Wikipedia en torno a estos personajes. La Wikipedia dice que la educación de la Iglesia le había marcado claramente a Leopoldo. Leopoldo quedó influenciado por los jesuitas y su educación a lo largo de su vida, y estaba extraordinariamente bien informado para un monarca acerca de teología, metafísica, jurisprudencia y ciencia. También retuvo su interés en la astrología y en la alquimia, que había desarrollado bajo tutores jesuitas. La propia enciclopedia judaica dice que durante la controversia de Eisenberg, Oppenheimer tomó medidas para suprimir de la antigua Entdecktes Judentum y gastó grandes sumas de dinero con el fin de ganar la corte y ganarse a los jesuitas para el lado de los judíos. La misma Wikipedia dice que uno de los hijos de Samuel Oppenheimer, Simon Wolf Oppenheimer, estableció una casa de banca en Hannover. Un hijo de Simon Wolf, Jacob Oppenheimer, continuó la casa bancaria de la familia. Fue allí, entre 1757 y 1763, que el joven
Mayer Amstel Rothschild entró como aprendiz y aprendió el negocio bancario que se convertiría en el sello del nombre de la familia. Por tanto, yo sospecho que fue la intermediación jesuita quien propició la entrada de un Rothschild en el entramado bancario de la época, y donde aprendió la despreciable costumbre de financiar a los dos bandos contendientes en la guerra, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿cómo siendo judíos pudieron los Rothschild adquirir tales posiciones dentro del Vaticano? Esa es la duda. Para entender mejor esto es necesario tener en cuenta lo que estaba ocurriendo en aquel momento en la historia, ¿no? Y para ello es necesario un análisis más detallado de la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas. Esta Compañía de Jesús se dijo oficialmente que se creó en 1540, pero en verdad fue creada en 1534. Pero bueno, en general se asume que la Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola, en Castilla y Aragón, pero la sociedad fue creada y respaldada por nombres como Gasparo Contarini, Andrea Gritti, Alessandro Farnese, Francisco de Borja, Pedro Faber, Simao Rodríguez, Nicolás Bobadilla, Francisco Javier, Diego Laínez y Alfonso Salmerón. Varios de estos apellidos pertenecían al poder económico más grande de aquella época, que era la República de Venecia, que se formó tras confluir allí los linajes papales con los fenicios y que dio origen a la conocida como nobleza negra. En aquel tiempo, naciones católicas como Francia, España y Portugal asistieron en la creación de la Compañía de Jesús a través de las personas mencionadas anteriormente, ¿no? Y hay un detalle que hay que mencionar, que fue precisamente Gasparo Contarini quien controlaba a Ignacio de Loyola. Por tanto, el surgimiento de la orden de los jesuitas no es obra de un iluminado como Ignacio de Loyola, sino que detrás estaba el mayor poder económico de aquella época. Eso hay que tenerlo bien presente. Digamos que las raíces de la Compañía de Jesús se pueden remontar a la supresión de los templarios. En ese momento el Papa de Roma permitió que una fracción de los templarios se alojara en Aragón. No fue posible para estos restos templarios continuar con el mismo nombre, ¿no? Y de este modo inicialmente se convirtieron en la Orden de Calatrava, a la que más tarde se conoció como Orden de Montesa. Esto formaría más adelante la raíz de lo que fue la Compañía de Jesús. También pasaron a denominarse a sí mismos como los Alumbrados. Por tanto, estos Illuminati españoles existieron mucho tiempo antes de que se crearan los Illuminati de Baviera, y es aquí donde los Illuminati de Baviera tienen sus orígenes. Hay que entender también en aquella época que la Reforma Protestante comenzó en 1517 y fue ganando mucho impulso rápidamente por toda Europa. El Vaticano podía haber perdido todo si no fuera por el trabajo de la Compañía de Jesús. Bueno, ahora veamos cómo los jesuitas y los Rothschild están conectados entre sí por medio de la siguiente secuencia cronológica de acontecimientos históricos que tuvieron lugar durante el siglo XVIII. Además de lo antes mencionado, la entrada del fundador de la dinastía Rothschild en la banca Oppenheimer y los negocios de los Oppenheimer, veamos esta secuencia, ¿no? A ver, la subvención de los jesuitas se inició en 1767, ¿no? Pero oficialmente se culminó en 1773. 3 años después, en 1776, se crean los Illuminati de Baviera. 13 años más tarde se inicia la Revolución Francesa, 1789-1799. En 1798, Napoleón ocupa la isla de Malta. En 1809, el Papa es secuestrado por Napoleón. Digamos que los jesuitas comienzan a tomar el control del Vaticano en 1814, tras el Concilio de Viena, y finalizando su toma, ¿no?, su toma de posesión allá por el año 1870. Y la primera cuestión que se plantea ante todo esto es ¿por qué los jesuitas fueron suprimidos, ¿no? Se dice que fue por su explotación económica y por la interferencia en los procesos políticos los que proporcionaron a la Compañía de Jesús gran poder y muchos enemigos, ¿no? Por ejemplo, en América del Sur, así como en América del Norte, los jesuitas utilizaron mano de obra indígena en sus propios beneficios. Los jesuitas habían adquirido tierras de calidad importante en Portugal, España y en todas sus colonias. Los jesuitas controlaban muchas facetas de la producción económica. Con bastante frecuencia se eliminaban a cualquier competencia, ¿no? En Chile, por ejemplo, los jesuitas controlaban el mercado de la carne, el manejo de los mataderos y las tiendas al por menor. Ellos ayudaron en la fabricación de cal, cerámica, vasos pequeños y drogas que se comercian para la medicina.
En América del Sur, los jesuitas operaron en las reducciones o comunas en Brasil, Argentina y sobre todo en Paraguay, en lo que hoy conocemos como Paraguay. Paraguay estaba totalmente bajo el control de los jesuitas, a cambio de la promesa de pagar al rey de España un tributo de $1 por adulto. En aquellas reducciones no había propiedad privada ni efectos personales dentro de aquellas reducciones, ¿no? Ni la ropa de los habitantes les pertenecía. Todos aquellos indios guaraníes producían bienes y se entregaban a los almacenes de la reducción. Toda la producción fue exportada a Europa, donde fue vendida para el beneficio de la Compañía de Jesús, ¿no? En Paraguay solo los jesuitas tenían control sobre una nación de unos 300.000 indios, o sea, una nación llena de esclavos, ¿no? Por supuesto, esto fue posible porque no era evidente para los indios, ya que a ellos se les dijo que los jesuitas le protegerían de lo que ocurría por aquellos tiempos, ¿no? Que eran los esclavistas portugueses y españoles que atacaban a aquellas aldeas indias, ¿no? Este fue el engaño. Esta riqueza de los jesuitas además aumentó de manera considerable y constante cuando devotos seguidores le daban regalos y propiedades a estos jesuitas, ¿no? Las personas propietarias de las tierras y las órdenes religiosas de entonces sintieron como que su poder fue usurpado por estos jesuitas. Esta riqueza, esta enorme riqueza de barcos repletos que salían hacia Europa, además de la distribución del mate por toda Sudamérica, generada por estos jesuitas, pues ya empezó a tener ciertos problemas con países como España y Portugal, ¿no? Y los conflictos comenzaron con las diferencias comerciales, ¿no? En 1750 en Portugal, un poco después en Francia, y a finales de la década en lo que se conocía como las dos Sicilias. Entonces esto propició la expulsión de los jesuitas, que se llevó a cabo en 1767 por el Imperio Portugués, Francia, las dos Sicilias, Malta, Parma, el Imperio Español y Austria, ¿no? La expulsión de los jesuitas tenía además la ventaja de permitir a los gobiernos, ¿no?, incautar las riquezas y las posesiones de esta orden religiosa. Entonces, el 21 de julio de 1773, el Papa Clemente XIV emitió la bula por la cual la organización jesuita se decía que quedaba para siempre anulada y extinguida. Los caballeros de Malta, que estaban fielmente asistidos en la represión de los jesuitas, fueron uno de sus principales competidores por ostentar el poder y la influencia, ¿no? Los jesuitas se refugiaron en los países no católicos, y particularmente en Prusia y Rusia, donde las órdenes del Papa fueron ignoradas y rechazadas formalmente, ¿no? Entonces, ante este panorama, con un poder económico considerable, era imposible que los jesuitas pudieran almacenar tanta riqueza en cualquier institución bancaria católica, ¿no? Cada banco católico sería requisado a la Compañía de Jesús, como lo fue cuando dejaron de existir por decreto estos jesuitas. Entonces los jesuitas tuvieron que confiar en protestantes, judíos y otros grupos por su banca, ¿no? O sea, en una banca que siempre y cuando que no fuera católica, para asegurar la custodia de sus riquezas y en especial sus rentables empresas de América del Sur. Los jesuitas entraron en una alianza con los Rothschild. A medida que los Rothschild eran de ascendencia judía, la Iglesia Católica no podría incautar sus propiedades. Este fue el comienzo de una alianza entre la Compañía de Jesús y los Rothschild que sigue activa hasta hoy día, ¿no? Estas serían entonces las fuentes financieras que proporcionaron asistencia después en el derrocamiento de la monarquía francesa, cuando la Revolución Francesa, y que llevaron a Napoleón al poder. Robespierre, por ejemplo, una de las figuras de aquella revolución, pasa por ser un jesuita, ¿no? Y esto no es casual, porque Francia iba a ser el arma por el cual los jesuitas exigieran su venganza sobre el Vaticano y sobre los caballeros de Malta. Ruego presten especial atención a los siguientes cuadros de Napoleón y observen lo que todos tienen en común, ¿no? Napoleón esconde una de sus manos en cada uno de ellos. Es evidente que esto se debe, además de un gesto masónico, se debe para simbolizar que hay una mano oculta involucrada en su trabajo, y esta parte oculta no es otra que la Compañía de Jesús.
Tengamos en cuenta lo que dijo Napoleón Bonaparte acerca de la Compañía de Jesús, y dijo lo siguiente: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no el mero padre abad de un monasterio, y el objetivo de esta organización es poder en su ejercicio más déspota, el poder absoluto, universal, el poder de controlar el mundo por la voluntad de un solo hombre, el Papa Negro, el superior general de los jesuitas. Jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo los más grandes y más grandes de los abusos. Esto plantea la pregunta de cómo Napoleón podía hacer estas declaraciones a menos que tuviera conocimiento de primera mano acerca de esta Compañía de Jesús, ¿no? Porque fue la Compañía de Jesús quien impulsó a Napoleón Bonaparte. Todos los movimientos realizados por Napoleón Bonaparte se beneficiaron directamente de la Compañía de Jesús. Toda Europa no estaría en guerra con Napoleón si el propio Vaticano no estuviera directamente bajo ataque. El Vaticano fue el mayor poder en Europa al que la mayoría de los reyes y reinas se inclinaron, ¿no? Napoleón conquistó Malta, lo que permitió a los jesuitas subordinar a los caballeros de Malta hasta hoy día. Además, recordemos, el Papa Pío VI fue hecho prisionero por Napoleón y murió en cautiverio. El recién elegido Papa Pío VII y Napoleón no se llevaban bien, ¿no? No se llevaban nada mejor que con su predecesor, el Papa Pío VI. El Papa Pío VI excomulgó a Napoleón. Napoleón, a su vez, intimidó al Papa Pío VII apuntando sus cañones hacia el dormitorio papal. Es más, uno de sus tenientes de Napoleón dio un paso más y secuestró al Papa, pero Napoleón no hizo nada no era una orden de Napoleón, pero él no hizo nada por su puesta en libertad, sino que lo mantuvo confinado durante 6 años. Los jesuitas, como arquitectos detrás de lo que le había sucedido al Vaticano, ofreció una salida. Si el Papa restablece la Compañía de Jesús, entonces la Compañía de Jesús se aseguraría de que el papado estaría protegido en todo momento. El Papa Pío VII cumplió y restableció la Compañía de Jesús. Entonces el control sobre Napoleón había permitido a los jesuitas proporcionar a los Rothschild el control sobre el Banco de Inglaterra. La poderosa familia Cecil en Gran Bretaña quedó bajo el control de los jesuitas. La familia Cecil, sin embargo, tenía mucho más poder que la familia Rothschild. Esta familia Rothschild, originalmente la familia Bauer germánica, estaba deseosa de elevarse en poder e influencia. A pesar de esto, se tomó un tiempo considerable antes de que la familia Rothschild se ganara el respeto de la familia Cecil y se formara un vástago entre estas familias. Esta familia Cecil, a su vez, estaba controlada por la muy poderosa familia Pallavicini. Esta familia Pallavicini procede de Venecia. El restablecimiento de la Compañía de Jesús en 1814 fue el inicio de la toma de control de la Iglesia Católica. La Compañía de Jesús ya no estaba bajo el control del papado. Este control se completó en 1870, cuando el Papa se hizo infalible. A la familia Rothschild también se le dio el control, algo significativo, sobre el tesoro del Vaticano por la Compañía de Jesús como recompensa por su servicio fiel a ellos. Esto también explica por qué la familia Rothschild, originalmente y supuestamente judía, logró adquirir numerosos títulos claramente cristianos, ¿no? Una conspiración puramente judía no tiene sentido, porque el fundador de la familia Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, tenía solo 23 años cuando la represión de los jesuitas comenzó. Mayer Amschel Rothschild tenía 32 años cuando se crearon los Illuminati de Baviera. Entonces, ¿les parece a ustedes creíble que este joven tuviera un vasto imperio a su disposición en ese momento, a esa edad? Me parece que no. Además de la familia Rothschild, surgió siglos después de otras casas bancarias de gran riqueza y excelentes conexiones. O sea, ellos surgieron después de otros poderosos, ¿no? Nunca podrían haber construido un conglomerado tal si no fuera porque otras partes se lo permitieron y le proporcionaron la riqueza y las conexiones. Fue la Compañía de Jesús la suministradora. Hoy día los Rothschild y sus franquicias norteamericanas, como los Rockefeller y otros, controlan la economía mundial, y no encuentro motivo para descartar que aquel impulso inicial de la nobleza veneciana y de los jesuitas para oparlos al poder siga manejando a la familia Rothschild. La práctica totalidad de los gobiernos del mundo hoy día mantienen deuda con la banca Rothschild, que, como decíamos antes, se le calcula que posee el 56% de la riqueza mundial. Entonces, este es el origen del poder de esta poderosísima familia, que sin duda hoy día sigue manteniendo y sigue estando controlada por quienes fueron sus padrinos. Pues nada, hasta la próxima, amigos.